Hola, buen día. Nosotros somos el equipo conformado por Diego Javier Cuevas Betancourt, Isamar Estala García, Stephanie Hernández Moreno, María Fernanda Pérez Mascorro y su servidora Wendy Alejandra Rosales Rodarte. Somos del grupo de cuarto B de la Escuela de Psicología Unidad Torreón y les hablaremos acerca del objetivo de estudio de la psicología social. Sin más que decir, pues vamos a comenzar. Como explicaciones sociales más relevantes están las teorías motivacionales automáticas y las de decisión consciente, las primeras basándose en valores intrínsecos y las segundas en expectativas. Después las teorías del aprendizaje que básicamente utilizan el conductismo para predecir las conductas. Las teorías cognitivas y el procesamiento de la información toman en cuenta el grado de estructuración del pensamiento y los procesos cognitivos. Las teorías del rol y normas pues explican la conducta social por la internalización de algunos roles o de normas sociales, y las teorías socioculturales se caracterizan por la explicación de las conductas según posiciones o expectativas de cómo se ocupan en la estructura social los individuos. La explicación en psicología social. La explicación en psicología social busca explicar, comprender y predecir los comportamientos individuales considerando las características del contexto social. Esto implica que los comportamientos no son solo el resultado de factores individuales, sino también de las interacciones entre la persona y los factores sociales como lo son expectativas, normas, entre otros. En la ciencia se encuentran tres tipos de razonamiento, los cuales son el inductivo, deductivo y abductivo. Pero en el caso de la psicología social se utilizará la abducción, la cual caracteriza el contexto de descubrimiento en la ciencia y equivale a la elaboración de una hipótesis. La elaboración no es válida en contextos infinitos alternativas abiertas. La explicación causal en psicología social aborda cómo se establecen las relaciones de causa y efecto en la psicología social. Se plantea que las leyes científicas en este campo deben entenderse como principios causales o tendencias arraigadas en la naturaleza de las entidades irrelevantes, y no simplemente como patrones regulares entre eventos. Requisitos para la explicación causal según Salmon y Stubbs. A. Precedencia temporal. Que la causa preceda en el tiempo. B. Relación probabilística. Y C. Que no es espuria. Otros tipos de explicaciones. Si bien las explicaciones más utilizadas dentro de la psicología social son las causales, tenemos las funcionales, en donde la cognición social se explica por sus funciones, y las teleológicas, que hacen referencia a las razones e intenciones de los sujetos. En cuanto a los niveles de explicación y análisis de la psicología social, tenemos las causales y funcionales, que se centran en procesos automáticos e inconscientes que influyen en el comportamiento, las normativas o socioculturales, que explican la conducta según las normas y reglas sociales y culturales, y las intencionales, en donde se destacan las acciones basadas en intenciones y motivaciones personales conscientes. Siguiendo con la explicación funcional de la psicología social, las explicaciones funcionales hacen un hincapié en cómo una conducta e institución social cumplen con una función importante. Se han postulado funciones para los estereotipos, las actitudes, las creencias o representaciones sociales. Por ejemplo, tenemos la función de orden y economía, la cual se encarga de ordenar y estructurar la percepción, la función de explicación y causalidad social, que sirven para explicar por qué un grupo actúa de cierta manera, la función de diferenciación social, que clasifica a los grupos favoreciendo al propio, y la función de justificación social, donde justifican o racionalizan los comportamientos de un grupo. También se da una explicación de distintos sesgos, en donde, por ejemplo, se dice que las personas tienen una visión exageradamente positiva de sí mismas, y esto se da, o la explicación funcional es, porque las personas con estos sesgos son más felices, presentan un mayor grado de motivación y también son más creativos. Dentro de estos sesgos se encontrarían, por ejemplo, el sesgo enaltecedor, el sesgo egocéntrico, el sesgo de falsa unicidad, etc. Ahora vamos a hablar un poco sobre la psicología social evolucionista, de la sociobiología y cómo la explicación funcional se involucra en la especie humana. Aquí tenemos lo que son 7 propuestas básicas que parten de la sociobiología, aunque igual es importante mencionar que estas 7 propuestas pues son bases para explicar la supervivencia de los grupos y lo que es la reproducción, el cómo se prevalecen, pero hay algunas cosas de las cuales se puede debatir o discutir aún, como lo pueden ser la definición de algunos comportamientos adaptativos o lo que pueden ser algunos comportamientos aprendidos que la cultura nos enseña y que no parten tal cual de lo que es el gen. Existen tres fines o motivos generales por los que la autorregulación de la conducta estaría guiada según la cognición social. El primero sería la necesidad de veracidad. El segundo sería la necesidad de tener una imagen positiva del sí mismo.
Y por último, la necesidad de consistencia o de mantener el concepto preexistente. Existen diferentes motivaciones que guían nuestra conducta. A nivel individual encontramos 5. La primera es la motivación que nos impulsa a explorar lo desconocido sin necesidad de recompensas externas. La siguiente nos lleva a querer sentir que dominamos lo que hacemos y evitar ser controlados por otros. La siguiente motivación es la que nos hace querer entender el mundo de manera predecible y evitar contradicciones en lo que pensamos. La motivación de veracidad y necesidad de autoverificación es la motivación que nos ayuda a predecir y controlar los resultados de nuestras acciones. Y por último, tenemos la motivación que, por así decirlo, nos motiva a presentarnos ante los demás de manera positiva y consistente. A nivel social encontramos 4 motivaciones. La primera es la de logro, que nos impulsa a superar desafíos y alcanzar estándares altos de éxito. La siguiente es la de intimidad, es la necesidad de establecer relaciones cercanas y seguras. Después tenemos la de afiliación, que es el deseo de ser aceptado y pertenecer a un grupo. Por último tenemos de poder, que es la necesidad de influir en el mundo y en los demás. Bueno, ahora pasaremos a lo que es la explicación intencional e individualismo metodológico. La explicación intencional se asocia estrechamente con el individualismo metodológico, ya que ambos comparten la idea de que la comprensión de lo social se basa más que nada en el análisis de las acciones y motivaciones individuales. El individualismo metodológico proporciona el marco metodológico para la explicación intencional, ofreciendo una forma sistemática de estudiar cómo las intenciones individuales dan lugar a fenómenos sociales. La explicación intencional se centra en las intenciones individuales para explicar la conducta social, mientras que el individualismo metodológico afirma que todos los fenómenos sociales son explicables a través del análisis de las acciones individuales. Ambos enfoques están íntimamente relacionados, ya que el individualismo metodológico proporciona la base metodológica para la explicación intencional. Bueno, continuando, tenemos lo que es la racionalidad según el sociólogo Raymond Bowden. Aquí Bowden nos presenta 2 modelos de racionalidad. El primero es la concepción amplia. Es un poco más amplio e inclusivo, considerando valores y creencias, además de la eficiencia. Y el segundo es la concepción restrictiva. Es un modelo utilitarista, es un poco más restrictivo, enfocándose solamente en la búsqueda de los intereses propios, y es considerado por Bowden como un caso particular del primer modelo. Tenemos limitaciones de las explicaciones intencionales racionalistas asociadas al individualismo metodológico. Estas limitaciones indican que las explicaciones intencionales racionalistas, aunque útiles en ciertos contextos, tienen un alcance limitado para explicar la complejidad de la conducta humana y la influencia de factores sociales y estructurales. Se necesita un enfoque más matizado que considere la interacción entre la racionalidad individual, las estructuras sociales y los factores psicológicos. El individualismo y holismo metodológico. Si bien el individualismo metodológico puede aportar elementos parciales para los microfundamentos psicosociológicos, el holismo colectivista entrega los macrofundamentos. Ahora bien, como señala Pascal, estas posiciones son parcialmente correctas y deben corregirse en 2 elementos. El primero es el voluntarismo e individualismo excesivo. El individualismo metodológico cae en el voluntarismo al asumir que los individuos producen la realidad social. Bhaskar argumenta que la estructura social preexiste al individuo, lo constriñe y determina sus opciones de acción. Los individuos pueden reproducir o cambiar la estructura, pero no crearla desde cero. Y el segundo es el determinismo estructural. El holismo metodológico, por otro lado, puede llevar al determinismo estructural al exagerar la influencia de las estructuras sociales sobre los individuos. Bhaskar señala que los individuos pueden innovar
y al reproducir lo social, introducir elementos dinámicos. La estructura social no es un determinante absoluto, sino un producto y mediador de la acción humana motivada. Ejemplo. Al producir una conducta como por ejemplo tocar un instrumento, las explicaciones sociales nos darán distintos enfoques y razones para la realización de la misma. Para dejar más claro este aspecto, el individuo podría reproducir la conducta de las personas conocidas, podría verse motivado por los valores e ideales que se les inculcaron desde sus grupos de origen. Bueno, esto sería todo por nuestra parte. Agradecemos mucho su atención y esperamos haya sido de su agrado.